Nunca había estado en esa ciudad, pero reconoció la calle, el café en la esquina, el olor a canela en el aire, y a la chica que, estaba seguro, ya había perdido una vez, aunque ella no lo recordaba. Y él no estaba seguro de haber sido quien creía ser. No eres de aquí. Llegó a esa ciudad por error, o eso pensaba. El tren se retrasó, perdió la conexión y de pronto tenía una hora extra en el horario que nadie le había prometido. Salió a la calle solo para estirar las piernas, despejar la cabeza, despertar el cuerpo tras el vagón. Pero al doblar la esquina, se detuvo. Una calle estrecha, una farola con el poste encalado, un anuncio antiguo en una pared de ladrillo. Todo como en un sueño, no como un déjà vu, no como en una película, como un recuerdo sin origen. Sabía que tras la siguiente curva habría un café, pequeño, con ventanas empañadas por el calor, el aire impregnado de canela, un suelo de madera que crujía, una campanilla sobre la puerta. Un sillón junto a la ventana, hundido por el tiempo. Y detrás del mostrador, una mujer de cabello castaño y una mano que temblaba al verter el sirope. Sintió el sabor antes de acercarse, el picor dulce de la canela, el aire tibio, como si ya hubiera estado allí. Su mano buscó en el bolsillo unas monedas reunidas en el tren. Una estaba pegajosa por un envoltorio de caramelo. De pronto recordó. La última vez había dejado una propina, una moneda de 2, junto a la taza, aunque no debería recordarlo. Avanzó, sin prisa, como quien va al entierro de recuerdos ajenos, pero íntimos. El café estaba allí, exactamente igual. Incluso la grieta en el cristal coincidía. Entró, sonó la campanilla, y ella se giró. No lo reconoció, por supuesto. Ni una sombra en la mirada, ni un gesto, ni una pausa, solo una sonrisa educada como para cualquiera. «Buenas tardes, ¿qué va a tomar?» Él se quedó allí parado, pensando solo una cosa. Ya la perdí una vez, solo que no sé cuándo. Empezó a escribirlo a los 10 años. Un cuaderno de tapa dura que le dieron para dibujo en la escuela, pero que pronto dejó de usar para las clases. Escribía en él de noche, en susurros, a la luz de la lámpara del escritorio, mientras sus padres dormían. A veces, solo una frase. Vi una casa sin ventanas. Dentro había una mujer, y guardaba silencio. A veces, escenas completas, como si se repitieran, como un sueño de guardia. Camino por una calle larga, barro bajo los pies. Una piedra corta la planta. Soy un niño, pero no soy yo. Llamó al cuaderno simplemente antes. Al principio pensó que eran fantasías, luego sueños, pero volvían, demasiado nítidos, demasiado físicos. Se despertaba con dolor en las muñecas, los pulmones ardían como si hubiera exhalado una última frase que no existía. Una vez murmuró algo a su padre, quien solo suspiró. Todos tenemos pesadillas, ya se te pasará. Pero no se le pasó. Ahora tenía 21 años. Estudiaba ciencias cognitivas y se daba cuenta, con algo de ironía, de que lo que peor toleraba eran las clases sobre la memoria. Especialmente cuando decían, la memoria es reconstrucción, no almacenamos, reconstruimos. Cada vez que lo oía le daban náuseas. Su madre llamaba los fines de semana, siempre con la misma pregunta. ¿Estás comiendo algo al menos? Comía, a veces. Por la mañana iba a la panadería de la esquina, la que olía a canela. La fila avanzaba lenta. Tomó una servilleta para secarse las manos y empezó a garabatear con el bolígrafo. Solo al cabo de un minuto notó lo que había escrito. Anaya. El nombre estaba escrito con claridad, como con otra mano. Aplastó la servilleta, la tiró, compró un pastelito y olvidó el cambio. Todo el día sintió como si alguien tirara de él por dentro, de un hilo que se tensó en la infancia. Escondió el cuaderno en un cajón. Comenzó otro más delgado y lo llevaba consigo. En trenes, en cafés, escribía al azar cuando emergían fragmentos.
Rostros, olores, voces, sobre todo, nombres. Nombres que nadie tenía, pero que resonaban dentro como cicatrices antiguas. Uno de ellos, Anaya, regresaba más que los demás. No sabía quién era. A veces imaginaba, tal vez la conoció, o tal vez la conocería. No mostraba el cuaderno a nadie, ni siquiera cuando el terapeuta le preguntó, ¿hay algo que escondas? Él se encogía de hombros, porque no sabía qué temía más, que fuera solo una fantasía enferma o que todo fuera cierto. No la reconoció de inmediato. Iba camino a la biblioteca cuando pasó frente a una librería y, de reojo, captó una silueta tras la vitrina. Una chica hojeaba revistas, y en el gesto con que se recogió un mechón detrás de la oreja había algo familiar. Pero no como se reconoce a una persona, así se reconoce una sensación. Siguió caminando. Luego volvió, 2 calles atrás, sin motivo. Entró como al azar. Fingió buscar una guía turística de los Balcanes. Ella estaba en la caja. Suéter claro, dedos con anillos finos, mirada atenta pero ausente. Lo miró, y su mirada se detuvo medio segundo más de lo normal. Él puso el primer libro que encontró sobre el mostrador. ¿Nombre?, preguntó ella. ¿Perdón? Para la tarjeta de lector, aclaró suave. Ah, León. Él la asintió. ¿Escribió? Guardó el bolígrafo. Tengo un nombre raro, dijo. Desde niña lo escriben mal. Incluso yo lo escribí mal una vez. Sonrió. En un formulario escolar puse una sola A. La maestra pensó que lo hacía a propósito, por vergüenza. Él no respondió. Anaya, añadió en voz baja, con 2 A al final. Pausa. No me preguntes qué significa, yo tampoco lo sé. El mundo retrocedió un paso. Anaya, el nombre de sus cuadernos. Lo había escrito cientos de veces, a veces dormido, a veces distraídamente en los márgenes de las clases, en la palma de la mano. Anaya. Solo alcanzó a decir, es hermoso. Ella respiró levemente. Sus hombros subieron apenas, como si algo se moviera dentro. Luego asintió. Sonrió con más suavidad. ¿Y tú? ¿Tienes un nombre especial? Él quiso responder. No lo sé. Creo que sí, pero lo olvidé. En lugar de eso, negó con la cabeza. Y salió sin llevar el libro. Comenzó a verlas por todas partes. No a Anaya, a ella no volvió a verla. Se desvaneció como un sueño, dejando solo un rastro en la memoria. Demasiado nítido para olvidarlo, demasiado extraño para creerlo. Pero las imágenes crecían. Rostros, calles, frases en un idioma que no existía. Lo que antes aparecía como coincidencia, ahora venía en oleadas, y él se hundía en ellas. Llevaba registros, comparaba, anotaba cómo se repetían no solo las escenas, sino las emociones. La inquietud antes de dormir, el sabor a polvo entre los dientes, la certeza de que alguien estaba detrás de él, alguien que conoció antes de nacer. Probó el camino racional. Fue a una clínica, análisis de sangre, resonancia magnética. Todo normal. El terapeuta recomendó un diario con palabras clave. Él sonrió. Llevo uno desde los 10 años. Le recetaron tranquilizantes. Comenzó a tomarlos. Al principio según indicaciones. Luego más seguido. No funcionaban, solo lo adormecían. Los recuerdos no se iban, solo se volvían borrosos, como si los mirara a través del hielo. Y entonces ocurrió lo que temía. Iba por la calle y la vio, a ella, junto a un kiosco. El mismo cabello, la misma silueta. Se detuvo, respiró hondo, se acercó y dijo, ¿Anaya? Ella se giró bruscamente. En sus ojos, miedo. Perdón, ¿quién eres? No era ella, no se le parecía en nada. Él retrocedió.
Disculpa, me equivoqué. Se dio vuelta y se alejó rápido, sin mirar atrás, como si huyera de su propia sombra. Esa noche no abrió el cuaderno. Se quedó tendido en la oscuridad, escuchando su corazón. Latía como si fuera de otro, como si estuviera en otro cuerpo. Y por primera vez pensó, ¿y si de verdad es una enfermedad? ¿Y todo lo que recuerdo nunca pasó? No la encontró de inmediato. Primero, las piedras. 5 guijarros negros, alineados sobre la baranda de un puente en una secuencia extraña. 2 juntos, uno separado y otros 2, muy pegados. Se detuvo. Parecía casual, pero el patrón era demasiado preciso, como si alguien lo hubiera colocado no por estética, sino por memoria. Siguió caminando, y la vio. Una mujer sentada en la misma banca que la vez anterior, cuando había intentado leer un artículo sobre criptomnesia. El libro cerrado sobre las rodillas, los dedos jugando con la punta de un pañuelo. Él pensó seguir de largo, pero ella alzó la mirada, sin sorpresa, sin saludo, como si supiera que él aparecería. ¿Siempre temes olvidar los rostros? Se quedó quieto. Las palabras eran simples, pero llevaban un movimiento subterráneo, como una corriente que no toca la superficie, sino el fondo. Se sentó junto a ella. No preguntó quién era. Al principio parece que son solo sueños, dijo ella. Luego empiezas a notar olores, el calor en las palmas, un sonido que no debería estar allí. Pausa. Y entonces deja de importar si es real o no. Es tuyo. Él quiso responder, pero no supo desde dónde. En el pecho, una ansiedad como al borde de un precipicio sin fondo visible. Ella se puso de pie. Dejó un papel doblado sobre el banco. «Cuida los nombres», dijo. «A veces ellos nos recuerdan mejor que nosotros a ellos». Y se alejó, sin volverse. Él desplegó el papel. Era su propia letra, una frase de su cuaderno, escrita muchos años atrás. No sabía quién era, pero alguien lo sabía. No recordaba haberlo mostrado a nadie. Volvió a aquel café. No por nostalgia, ni por esperanza, simplemente porque sentía que allí quedaba algo. No en el lugar, sino en el punto entre el entonces y el ahora, entre quien fue y quien se volvió. Anaya estaba tras el mostrador, esta vez con un libro en las manos. Él pidió té y se sentó junto a la ventana. Ella levantó la vista. Sonrió, no como vendedora, como si recordara. «Nos conocemos de algún lado, ¿verdad?» Él asintió. «Quizás, en otra vida». Ella se rió, pero no con ligereza, más bien con un leve fastidio. ¿Eres de esos que creen en el karma, en la reencarnación y en coincidencias secretas? Él no contestó. Sacó el cuaderno, lo puso sobre la mesa. Ella lo miró entrecerrando los ojos. ¿Qué es eso? ¿Eres espía, fanático o simplemente un soñador? Es todo lo que recordaba antes de saber en quién me iba a convertir. Ella exhaló despacio. Pausa. «A veces me despierto y no sé dónde estoy», dijo de pronto en voz baja. «La habitación parece mía, pero no lo es. Las cosas, ajenas. Miro fotos antiguas y no me reconozco. No por fuera, por dentro». Él permaneció en silencio. «Estás enfermo, ¿sabes?», añadió de golpe. «O lo estoy yo, o los dos». Él no se movió, solo abrió el cuaderno. En la primera página, un nombre. El de ella, Anaya, escrito hace tiempo, con letra de niño. Ella se congeló. Sin miedo, sin lágrimas, solo silencio interior. «¿Qué es esto?» Él la miró a los ojos. «Quizás fuiste luz, antes, y ahora solo eres persona». Pausa. «Pero eso no es peor». Ella bajó la mirada. «¿Y entonces qué? ¿Debo despertar? ¿Aceptar que todo esto es real?» Él negó con la cabeza. «No, puedes olvidar, o volver, como tú quieras».
Ella cerró el cuaderno, con cuidado. Dejó los dedos sobre la tapa como si tocara algo tibio. Luego se levantó y se fue, sin decir una palabra más. Él se quedó allí sentado. El té ya olía a canela. La ciudad zumbaba detrás del cristal, como siempre, pero dentro de él todo era después. Ya no escribía en antes. Todo lo que allí había se volvió innecesario, no porque hubiese desaparecido, sino porque ya no lo perseguía. Llevaba otro cuaderno, ahora. Allí anotaba días, calles, pequeños hechos, un saludo en la panadería, un error en el vuelto, el olor tras la lluvia. Vivía en una ciudad junto al mar. Nadie conocía su nombre. A veces él mismo lo olvidaba. Un día, en la oficina de correos, tuvo que firmar un recibo. Tomó el bolígrafo, miró la línea y se quedó inmóvil. No recordaba el nombre, ni el del pasaporte, ni el de la infancia, ni el otro, el secreto. Todos se le escapaban. No sintió miedo, simplemente escribió una letra, L, y un punto. Al día siguiente recibió un mensaje, anónimo, sin firma. Podrías cambiarlo todo. ¿Por qué callas? Lo miró largo rato. Luego deslizó el dedo sobre la pantalla y lo borró. Esa misma tarde se sentó en una banca frente a una parada de autobús. Hacía viento. La gente pasaba rápido, envuelta en bufandas, haciendo sonar llaves. A su lado se detuvo una niña con chaqueta roja. En las manos, un barquito de papel. Lo observó fijamente, con una seriedad que no era de su edad. ¿Tú no eres de aquí?, preguntó. Él sonrió. ¿Y tú? Ella asintió. Tienes ojos como los que ya han estado. Él sacó de su bolsillo un pequeño pájaro de papel. Se lo ofreció. Ella lo tomó como algo importante. No dio las gracias. Solo corrió hacia sus padres sin mirar atrás. Y él se quedó allí, sentado, mirando cómo el atardecer descendía sobre una ciudad que, en apariencia, era la de siempre. Pero entre las líneas de las calles, en los escaparates, en los reflejos, algo se movía. No sabía quién había sido antes de sí mismo, ni quién sería después. Solo vivía. Y cuando, en la ventana de un autobús que pasaba, se reflejó un rostro, no el suyo, pero parecido, como un eco, pensó, la memoria no es prueba, es un puente. Y cada vez eliges, cruzarlo o quedarte.